Bueno, entonces vamos a estudiar el operador rotación infinitesimal alrededor del eje Z. Aquí nos interesa respecto al eje Z. Y vamos, para estudiar esto, vamos a mirar cómo sería una rotación infinitesimal. Entonces partimos de que tenemos una cierta posición. Vamos a estudiar la posición. Porque acuérdense que para el caso de funciones, aplicar un operador de rotación a una función básicamente consiste en rotarlas, en afectar las componentes espaciales, las posiciones de la función. Entonces, al rotar esto en esta dirección que está definida acá, nosotros hacemos que este punto, o sea, este vector que está en esta posición, pase a esta otra posición. Y voy a asumir que este ángulo acá es muy pequeño. Entonces, vamos a escribir cómo sería la transformación de los ejes X y Y a X' y Y' con esa pequeña rotación. ¿Ok? La transformación de esta posición de X a X' quedaría dada por estas ecuaciones. Es decir, las típicas ecuaciones que nosotros aplicamos al aplicar una transformación, solo teniendo en cuenta que el ángulo con el cual nosotros estamos rotando el sistema es un ángulo muy pequeño, mucho menor que un radián. Por lo tanto, podemos aproximar el coseno del ángulo aproximadamente en 1 y el seno aproximadamente con el ángulo. Noten en cuenta también que esta rotación va en este sentido, o sea, hacia este sentido. Eso lo podemos ver, por ejemplo, acá. Si tenemos aquí la posición R y nosotros le colocamos la transformación de esta forma, es decir, le restamos el Y multiplicado por el pequeño de Y al X, el X pasaría de estar en este punto a estar ahora en este punto de acá. Y el Y ahora va a pasar de estar en esta posición a sumarle un término que es proporcional aquí a la posición X, es decir, pasaría acá. Y con esto podemos nosotros ver que efectivamente esto induce una rotación hacia la izquierda, que es exactamente la que habíamos dicho nosotros. Esto es importante para ver que en estas transformaciones infinitesimales se preserva lo asociado con esta rotación, es decir, nosotros sabemos hacia dónde está ocurriendo esa rotación. Ahora bien, vamos a seguir analizando estas rotaciones infinitesimales. El siguiente paso que nosotros vamos a dar ahora es, vamos a ver cómo esto afectaría a una función. Entonces, yo voy a hacer este ejercicio. Voy a hacer el ejercicio de hacer que ese cierto operador de rotación infinitesimal actúe sobre una cierta función f. Y al actuar sobre una cierta función f, el efecto que va a tener va a ser simplemente de transformar sus ejes. Entonces, el x lo cambio por x' y el y lo cambio por y'. Como el x ya lo encontré, el x transforma de esta manera, entonces vamos a tener aquí el x transformado de esa manera. Y el y transforma de esta forma, entonces el y va a quedar transformado de esta forma. Aplicando simplemente una expansión en series de Taylor, encontramos cuando el delta de teta es 0, tenemos la función sin rotar, y al aplicar la transformación en cada, la serie de Taylor, la aproximación de primer orden para cada una de estas variables, obtenemos que la derivada de la función con respecto a x por el delta de teta multiplicado por y, el negativo viene de acá, y acá tenemos la otra componente. Estos términos nosotros los podemos reordenar. Simplemente estoy haciendo detallitos físico-matemáticos sencillos. Aquí simplemente reordeno esto que está acá y lo coloco de esta forma. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que si yo considero la rotación en la otra dirección, o sea, hacia acá, aquí vamos a tener que cambiar estos dos signos. Por lo tanto, aquí los dos signos cambiarían. Es como un detalle importante porque en algunos libros de texto ustedes pueden encontrar con un signo negativo esta expresión y es completamente válida. Lo único que está indicando es que en vez de colocar la rotación como la definimos nosotros, están asumiendo la rotación en el sentido contrario. Ok, entonces ya tenemos esta expresión que es la que nos muestra cómo se transforma una función cuando yo le aplico una rotación infinitesimal. Entonces, al aplicar la rotación infinitesimal, eso lo puedo terminar escribiendo en
términos de derivadas parciales. Pero estas derivadas parciales no son cualquier cosa. Vamos a recordar un momento de nuestros estudios, cómo se relaciona desde un punto de vista formal el momento angular con el momentum. El momentum lineal, P, se relaciona con el momento angular por una operación en el espacio vectorial. En 3 dimensiones esta operación está definida de esta manera. Si nosotros observamos este determinante, nosotros podemos ver que el x por py menos y por px es exactamente la componente de momento angular en dirección z. Ahora, reemplazando el operador de momentum, nosotros encontramos esta expresión. Miren que esta naranjada es igual a esta naranjada de acá. La única diferencia que tenemos aquí es con estas unidades. Entonces, si nosotros reemplazamos esto de aquí, acá, encontramos que el efecto de aplicar una pequeña rotación, es decir, una rotación infinitesimal a una función, el operador de rotación infinitesimal aplicado sobre una función, nos va a dar como resultado la función sobre la cual va a estar actuando este operador de acá. A esto que está aquí lo identificamos enseguida como el operador de rotación infinitesimal, porque precisamente ese fue el problema que habíamos planteado. Habíamos planteado el problema donde nosotros estábamos calculando cuál es el efecto de que yo aplique el operador de rotación infinitesimal sobre una cierta función. Y esto va a dar, dijimos que esto va a dar como resultado una función x', y'. Este fue mi punto de partida. Entonces, con esto hemos encontrado que ese operador de rotación infinitesimal está relacionado con el momento angular en la dirección de donde está el eje de rotación.